Antes de continuar, quería, hablamos con ustedes, ¿no? De que vamos a continuar nomás con nuestras clases, en caso de que haya eh, eh, un paro indefinido y continuamos, ¿no? Para no atrasarnos. Sí, Ok, ya, para evitar, porque si no, después va a ser el problema para nosotros, ¿no? De a prolongar y de estar apurados. Y más bien ustedes ya vayan haciendo su trabajo para que me los manden después. Listo, entonces continuamos con lo que es composición. Eh, yo no sé por qué acá en este no puedo, salen las imágenes completamente todo. No, no hay una, no hay, o sea, toda la diapositiva sale el subtítulo, el título y la imagen, así que no sale una por una. No importa, no sé cuál es el problema, pero comenzamos a hablar con qué es composición. Acá dice que es dentro de lo que es una composición, ustedes deben conocer mejor que yo. O alguien me puede decir, la mayoría son de arquitectura, qué es composición. A pesar de que aquí ya está, ¿no? Entonces ya no se justifica. Composición es dentro de lo que es el campo de la fotografía, no solamente en fotografía, sino en arte, en arquitectura, ¿no? Y que es aquello que nosotros tenemos que ver con lo que es tenemos que ver cómo nosotros arreglamos todos aquellos elementos que nosotros queremos captar dentro del área de trabajo, dice, ¿no? Pero ese área de trabajo a nosotros eh, nos limita a lo que es el visor. O sea, todo lo que está dentro del visor, porque nosotros vemos a través del visor de la cámara, ¿verdad? Entonces, pero tenemos un, un, un área que nos limita. Y de acuerdo, lógicamente, a qué tipo de, de lente utilizamos. Por eso, cuando veamos, creo que hemos visto información de imagen, algunos lentes, ¿no es cierto? Hemos visto el gran angular, hemos visto el lente normal, el teleobjetivo, el lente macro. Entonces, eh, el lente normal, ya hemos visto que tiene una angulación más o menos entre 45 y 55 eh, mm, grados, ¿no? Que es, dijimos, más o menos similar a lo que es el ojo humano. Entonces acá no vamos a tener ningún tipo de distorsión. Y es el ángulo pues, que nosotros podemos ver, ¿no? Ya con otros eh, tipos de lentes sí podemos abrir, hemos dicho, el ángulo de visión. Entonces, dentro de ese ángulo de visión que nosotros tenemos, que nos da el margen en nuestro visor o las pantallas LCD en nuestras cámaras, es que nosotros tenemos que colocar ahí todos aquellos elementos que nosotros queremos captar a través del lente de nuestra cámara fotográfica. ¿No es cierto? Que se va, hemos dicho, formar en lo que es el sensor digital. Entonces, ahí dentro de ese área de trabajo, dice, ¿no es cierto? Es el arreglo armónico de elementos visuales dentro del área de trabajo. Entonces, todos aquellos elementos que componen, ¿no es cierto?, nuestra imagen. Pero no solamente eso, sino que tiene que tener también un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de todos estos elementos, ¿no? Lógicamente que puede tener también perspectiva, contraste, ritmo, todo lo que vamos a ver eh, y vamos a desglosar, ¿no? Tiene que estar dentro de esa composición, ¿no? Hemos visto también que podemos dar imágenes con un ángulo mejor o un ángulo eh, que sea 3D, ¿no? Y no sea una imagen plana, profundidad. Todo aquello incluye, todo aquello buenos días, influye. don Eduardo. Bueno,
todo aquello incluye, ¿no es cierto?, lo que es composición. Entonces no se olvide que composición es arreglar, componer, distribuir todo aquello que nosotros queremos que se capte dentro de esa área del visor, ¿ya? O dentro del área del trabajo, como dice. Elaboración de la imagen. Lógicamente que para la elaboración de la imagen, ¿no es cierto?, tenemos que contar con todos aquellos elementos que nosotros queremos captar. Entonces esos elementos son los elementos visuales, todo lo que nosotros vemos a través del visor de nuestra cámara o de nuestra pantalla. Dentro de esta composición, lógicamente que tenemos que ver elementos que sean elementos principales, ¿no? Un elemento principal, o sea, lo que llama poderosamente la atención. Y, lógicamente, también tenemos que colocar elementos secundarios, ¿no es cierto?, que son los que van a complementar nuestra imagen. Entonces, acá tiene que haber un balance, ¿no?, de todos estos elementos. En algunos casos, estos elementos no pueden ser, como les digo, tiene que haber un equilibrio dentro de estos balances, ¿no? No puede haber elementos que sean competitivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos en un elemento principal, ¿no?, y unos elementos, como dijimos, secundarios, pero haciendo énfasis en lo que llama poderosamente la atención, ¿no? Porque si hubiesen dos elementos similares, entonces había una competitividad entre ambos y lógicamente que nuestra imagen no sería muy agradable. Entonces también tenemos que considerar eso. Ahí en su concepto que está ahí indica de que cuando nosotros vemos eh, a través de nuestro visor, de nuestra cámara, y en lo que es una composición, dice que el arquitecto ve en tres dimensiones. Lógicamente que es muy agradable ver en tres dimensiones, ¿no? Y las tres dimensiones están relacionadas con el alto, ¿no es cierto?, el ancho y la profundidad, ¿no? Eso es lo que vemos nosotros. O sea, el ojo humano ve en 3D, ¿no? En cambio, la cámara fotográfica, ¿no?, es una máquina, como decimos, ¿no? No es una máquina que va a captar de acuerdo a lo que nosotros nos proponemos. Entonces, generalmente es en 2D, ¿no? O sea, solamente capta alto y plano. Pero les decía que podemos dar esa característica de 3D dependiendo del ángulo de donde nosotros captemos y una imagen que nos muestre la profundidad, ¿no?, para ver la grandeza o las virtudes o lo- las características, ¿no es cierto?, de estos elementos que nosotros queremos fotografiar. Es por eso que también tenemos que tomar en cuenta eso en el momento de obtener una imagen, ¿no es cierto? Y ver cuál es el ángulo más agradable para poder obtener una imagen. El encuadre. Ahí están viendo ustedes una imagen, ¿no? Lógicamente que esa imagen que ustedes están viendo en el círculo del lente, ¿no?, es una imagen. No sé si es de un reflejo, porque lo he sacado de internet, o simplemente se ha colocado imagen en el lente y se ha enlazado, ¿verdad? Como una imagen, como una superposición dentro como una forma solamente demostrativa de cómo debemos nosotros captar la imagen, porque la misma hemos dicho que entra por el lente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es una imagen que para mí que se ha colocado, ¿no? Porque no va a haber ese tipo de reflejo en un lente. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que nosotros cuando vemos a través del visor, ¿no es cierto?, lógicamente que hemos dicho al principio que tenemos
un área, de un área del visor, ¿no es cierto? Que nos da esos límites para poder colocar nuestra imagen o parte de la escena, ¿no es cierto? Que lo que nosotros queremos es captar o capturar la imagen, ¿no es cierto? Y a través de nuestra imagen, lógicamente mandar un mensaje o qué es lo que nosotros nos proponemos, depende del trabajo del área también, ¿no? Hemos dicho que existen diferentes tipos de géneros fotográficos y bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir a través de esa área, ¿no? A través de ese género? Si nosotros nos dedicamos a la publicidad, si nosotros nos dedicamos a la fotografía arquitectónica, ¿no? Que también viene a ser publicitaria con fines de, a lo mejor, de venta, ¿no? De consumo de bienes se llama, ¿no? Y hoy en día está ¿no? de todas las empresas que construyen eh, ambientes, casas. Hoy en día está de moda lo que es condominios, ¿no? O están departamentos, ¿no? Creo que hoy en día la gente ya compra departamentos. Entonces nos muestran, ¿no? Diferentes imágenes desde la fachada del edificio, ¿no? Y sus bondades y sus cualidades a través de imágenes. En algunos casos son virtuales, ¿no? Que podemos recorrer todas las habitaciones. Y bueno, es a través de estas imágenes. Entonces, como les decía, todo dependerá de qué tipo de imagen nosotros queremos tener y cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir a través de la misma. Este es un encuadre normal, ¿no? Clásico, que nosotros siempre tomamos. Dependerá también eh, no, del momento. Por ejemplo, si no fuese esta vista del mar, ¿no es cierto? Podría ser una vista de un grupo de amigos, por ejemplo. La misma, no lo vamos a sacar en forma vertical, pero sí vamos a sacar en forma horizontal, ¿no? O sea, existe una forma horizontal, existe una forma vertical, dependiendo, y también hay una forma que sacan muchas personas que es en forma oblicua, que lo vamos a ver también enseguida. Entonces, esta es una de las características. Y además tenemos que ver acá, creo que hay otras imágenes que vamos a ver, que tiene pues un equilibrio, ¿no es cierto? Eh, como si todo está en, en relación a lo que nosotros queremos sacar, ¿no? Entre el cielo y el mar, ¿no? Entonces hay un equilibrio dentro de lo que es la composición, ¿no? Aparentemente que hay una boya, ¿no? Entonces eso, como les decía, esa es una pasión más clásica, ¿no? De poder elaborar una imagen. Y, pero no siempre es la ideal, ¿no? Por eso les decía que tenemos que ver qué tipo de imagen nosotros estamos sacando para utilizar este tipo de encuadre, ¿no es cierto? Que es horizontal, pero es de las más clásicas, ¿no? Siempre vamos a ver la cámara en forma horizontal. Pero vean acá, um, voy a cambiar voy a cambiar lo que pasa es que estas diapositivas voy a cambiar eh, no está completa, ya me di cuenta. Ya van a disculpar, pero a ver, vamos a ver. Sí, no está completa esta imagen, ya,
Va a disculpar, pero voy a cambiar. eh, Pero lo voy a cambiar a lo que es en... A ver un minuto. Lo que pasa es que cuando abro esto, ya también me sale sin imágenes, sin las imágenes. Bueno, vamos a hacer lo que estaba haciendo en las presentaciones que hago. Ya. eh, ya, acá. Bueno, además aquí está con nuestra... Pueden ver, ¿no? La imagen. Esta es la que se las voy a mandar. Esta está en PDF. Ya, el otro está incompleta y yo no sé por qué con la misma que hice esta presentación no me salen las imágenes. Así, bueno, entonces esta es otra. Todos pueden ver, ¿no es cierto? La imagen. Sí, Lice. Ok, ya, gracias. Entonces acá tenemos, hemos visto hace un encuadre horizontal que es clásico, ¿no? Lo que más nosotros utilizamos para sacar la imagen. Pero por ejemplo, en el campo de la arquitectura, ¿no? Aquí estamos mostrando imágenes arquitectónicas, ¿no? Son fotografías nuestras sacadas acá en Santa Cruz. Ustedes deben conocernos. Es creo que en la, en la San Martín, no me acuerdo dónde se sacó esa fotografía. Bueno, pero de todos modos, este es una también clásica, pero para mostrar otro tipo de imagen, ¿no? Entonces, acá, eh, de acuerdo a las características de esta imagen, ¿no? Nosotros ya no vamos a sacar en forma horizontal, ¿no? Imagínate, si tendríamos que sacar en forma horizontal, tendríamos que alejarnos tanto que tendríamos que sacar más hacia los lados y el edificio se quedaría muy pequeño. Bueno, podemos sacar también, lógicamente, si es que podemos mostrar en algún momento, ¿no? Que el edificio que nos interesa es mucho más eh, en relación a otros que pueden estar al lado de ellos, ¿no es cierto? Es mucho más grande. Bueno, no sé cómo decir, o sea, como elemento principal, ¿no es cierto? Es mucho más atractivo que los otros, ¿no? Es más imponente que los otros, digamos. Pero en este caso podemos mostrar, ¿no es cierto?, las bondades que tiene este edificio. Y como les decía hace un momento, ¿cómo usted, a ver, alguien me puede decir, cómo ve este edificio de acuerdo a, a la posición y hacia, cómo observamos? ¿De qué de particular encuentra? Hace un momento habíamos hablado. ¿Cómo es esta fotografía? ¿Plana? ¿No es plana? A ver, ¿qué dicen? ¿Cómo ven este? Vean, pues, qué es lo que tiene, qué características tiene.
De acuerdo a... Recién se escucha. Ay, disculpa, que mi micrófono funciona. ¿Cómo? No es plano eso, se ve con profundidad. Así. Ya, decíamos hace un momento de que cuando nosotros vemos a través de eh, del visor de la cámara, ¿no es cierto? Ahí habíamos hablado que el arquitecto ve generalmente en 3 dimensiones, pero la cámara fotográfica solamente va a ver en 2 planos. Si yo sacara una imagen de frente de esta, solamente voy a ver pues 2 planos, lo que es alto y lo que es ancho, pero no voy a ver esto, lo que es esta profundidad, esto. Entonces aquí le estoy dando, les dije, como hace un momento, ¿no es cierto? Le estoy dando de acuerdo al ángulo, porque esto no es un ángulo frontal, esto es un ángulo que tiene un ángulo más o menos de 45 grados, ¿no? Entonces, ¿qué estoy mostrando, no? Sus cualidades, o sea, la, 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 la profundidad. Entonces le estoy dando esa apariencia de 3D, porque veo alto, veo ancho y veo profundidad. Porque si tomara de frente solamente vería solamente esto y alto, nada más, una cosa plana. Me dejo entender, ¿verdad? Entonces acá ya le doy otro tipo de imagen. O sea, a la vista es mucho más imponente que mostrar una imagen plana. Entonces ustedes tienen que considerar, ¿por qué hay equilibrio? ¿No? El piso, por ejemplo, acá. Poco piso, pero también hay buena relación con el cielo, ¿no? Porque si yo le corto acá, ahí, y le pongo más piso, sería horrible. Entonces acá estamos viendo de un equilibrio. Elementos secundarios, árboles. Miren estas cuantas ramas que caen de un árbol que debe estar, me imagino, acá, o como primer plano, ¿no? Bueno, en algunas avenidas ya obviamos, ¿no? Los cables, por ejemplo, que serían factores horribles que vamos a ver en otras imágenes, ¿no? En cambio, acá no nos perjudica absolutamente nada. No hay cable que estén cruzando por acá, ¿no? Que también es un elemento que nos puede, en vez de ser una imagen agradable, como vemos en este momento, ¿no es cierto? Si estuviesen cruzando cables, sería no, sería no muy agradable, nos perjudicaría nuestra imagen. Entonces, como ustedes ven, dice proporciona imágenes con mayor fuerza cuyos elementos también respetan dicha orientación que dependerá del mensaje a transmitir. Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, en el campo de la arquitectura, ¿no? Para que sea mucho más llamativo lo que nosotros estamos presentando, tendremos que hacer un tipo de imagen como esta. Creo que hay otras imágenes también que vamos a ver. Y les decía que hay otra imagen que también mucha gente presenta, pero es una orientación que no está catalogada realmente como como un encuadre o un ángulo propiamente de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, esta es una fotografía aérea sacada desde un avión, ¿no es cierto? Con una inclinación, como se ve la tierra, ¿no? Como si fuese un trampolín, ¿no? Un resbalín, miren, de esa apariencia que se estuviese resbalando, ¿no? Las nubes también. Entonces, eso es un encuadre oblicuo aberrante. Que muchas personas, ¿no? Aquí una torre, por ejemplo, un campanario, ¿no? En forma oblicua, miren cómo. Entonces, no es una imagen muy atractiva, ¿no? Da esa impresión de que se estuviese cayendo. Pero en la realidad no es. Pero para verla como es normal, entonces también tendríamos que poner esta imagen en forma oblicua, ¿no? Este ángulo tendría que estar más o menos acá y este ángulo acá. Entonces sí, podríamos ver la imagen realmente como... entonces, no es atractiva esta imagen, pero utilizan como efectos en algún tipo de imagen, ¿ya? Especialmente cinematográfico, ¿no? Eh, Acá, esta es una imagen, esta es una imagen
dentro de una composición, ¿no? Esta imagen es en color, por si acaso, ¿no? Pero este, es mucho más agradable dentro de lo que es eh, la forma de que el espectador pueda, ¿no? De que el espectador pueda hacer un análisis, ¿no es cierto? Eh, vamos a ver acá enseguida dentro de lo que composición para hacer una, para que nosotros podamos hacer un análisis de una imagen, debemos considerar varios elementos, ¿no? El encuadre, el fondo, la dirección de la luz, ¿no? Entonces, también el ángulo, el tiempo o sea, el tipo de iluminación. O sea, tenemos que considerar muchos aspectos, ¿no es cierto? Para poder, eh, como si tendríamos que hacer una crítica de una imagen, ¿no? Entonces, eh, o van a disculpar, no sé por qué no se me ha activado mi- no se me ha activado mi Zoom, voy a tener que llamar al quien. Ya. Vuelven a entrar, por favor, si se termina con el mismo línea. No sé qué pasó. Ok. En este momento voy a llamarle para decir que no se me activó. Disculpen un minutito, por favor. No se activó. Eso. A ver, ¿qué me dice mi amigo? Ya. Vean, no se actualizó. Ah, ya mandé el mensaje de que no está actualizado porque ya pagué. Bueno, entonces les decía que dentro de una composición, ¿no es cierto? Tenemos que ver entonces. eh, no me gusta, por ejemplo, a mí este fondo, ¿no? Pero es parte de la realidad, ¿no? Y miren basura y qué sé yo. Entonces, es mucho más fácil cuando es la fotografía en color, ¿no? Es una pelota con diferentes colores también. No es más fácil hacer la interpretación que cuando vemos en blanco y negro. ¿No? En blanco y negro es, es, eh, es muy diferente, ¿no? O sea, hacer la interpretación es, en muchos casos, por ejemplo, de cuando hay fotografías de algún crimen o un accidente, para no mostrar, pues, eso es obvio, ¿no? Para no mostrar una imagen muy cruda, utilizan la fotografía en blanco y negro, ¿ya? Entonces, cuando es en blanco y negro es menos sensible al, a la persona, ¿no? Entonces la interpretación es mucho más difícil, pero no es tan impactante como, no es tan impactante como eh, no es tan impactante como
ver en color. ¿Ya? Entonces, esas cosas. Me dicen que enseguida me van a actualizar. Ok. De todos modos, por favor, si si se nos cierra, vuelven a entrar con el mismo link ya. Para la próxima ya está apagada, pero ya no vamos a tener este problema, ¿ok? Aquí está, aquí tenemos. ¿Se acuerdan que vimos una imagen hace rato, bueno, en forma horizontal, pero era del mar, ¿no es cierto? Pero después les mostré otra imagen de un edificio en forma vertical, ¿no? Acá tenemos sobre el segundo anillo una casa, ¿no es cierto? Un edificio, ¿no? Dentro de esas composiciones, ¿no? A lo mejor el centro de interés es este. Este es el elemento principal. Podríamos haber buscado otra imagen, pero lo que les decía, miren, los cables, ¿no es cierto? ¿Es agradable a la vista o no? ¿Qué dicen ustedes? Comentarios. No, No es agradable, ¿verdad? O sea, miren, aquí hay un poste de luz con su transformador, ¿no? Y los cables, miren. No es. O sea, debemos evitar esto, ¿no? Entonces, si no hay estos elementos que distraigan, ¿no es cierto? Pasa desapercibido. O sea, nuestra imagen va a pasar desapercibida, justamente por esos elementos que no hacen agradable a nuestra imagen. ¿Ya? Eh, Acá tenemos, no, bueno, esto es para evitar ¿no? De que alguna movilidad pueda caer al protector. Entonces, y además, ¿cómo está esta? ¿Cómo ven esta imagen? En relación a la otra. A ver, ¿cómo ven pues? ¿Cómo se ve esta imagen con relación a la otra que hemos visto hace un momento de otro edificio? Igual. ¿Tiene profundidad? No, No tiene, no. ¿verdad? No tiene. Claro que nos da por la caída de los techos, porque tiene, no sé qué llaman en arquitectura esto, ¿no? Este juego de unos techos más altos, unos más bajos, ¿no? Aquí la parte de la cumbrera. Entonces, eh, acá podemos ver que no hay profundidad, ¿no? Entonces nos muestra en dos planos, ¿no? Un plano alto y un ancho. No hay profundidad. Es una casa, una fachada que no nos muestra. Además tenemos acá un muro, ¿no? Tenemos elementos secundarios que nos dejan, que nos perjudican. Entonces no es muy agradable, ¿no? Y solamente estamos mostrando como elemento principal, ¿ya? Entonces, y dentro de lo que es nuestra composición, es una fotografía para mí, por ejemplo, no agradable, ¿no? Una imagen común que no llama la atención. Y vamos a ver otra imagen enseguida, cuando hablamos del balance, del equilibrio, ¿no es cierto? Y hacemos una comparación con o sea, cuando hay balance, ¿no es cierto? A ver, tenemos que hacer una comparación con una pesa, ¿verdad? O sea, en un lado, si pongo más peso en una balanza, ¿no? Entonces una levantará a la otra, ¿no? Una bajará y otra. Entonces tiene que haber un equilibrio. Se hace una comparación con este tipo de imágenes también. Vamos a ver otro.
Bueno, esa es una imagen interesante, ¿no? Relacionada a los, eh, a todas aquellas personas que se dedican a la, al periodismo, ¿no es cierto? Yo la saqué de internet, me gustó mucho, porque en este tipo de reportajes, este tipo de personajes, nunca van a perder esa, igual que el arquitecto, ¿no? O sea, nunca va a perder eh, la oportunidad, porque siempre están al acecho. Es como un gran cazador, siempre al acecho para poder captar unas imágenes en el momento oportuno. Entonces, esa es una fotografía muy interesante, ¿no? Esta es una fotografía de bueno, este es realmente de un profesor que era de diseño, que falleció no hace mucho. Bueno, pero ya no estaba como profesor en la carrera. Hicimos una fotografía hace varios años atrás, ¿no? Una exposición a la que ganamos